El amanecer en la ciudad era un espectáculo de luces reflejadas en los rascacielos, un recordatorio de los sueños que se alzan y caen con la misma facilidad. Francisco Duarte, un empresario magnate de bienes raíces, se encontraba ajustando su corbata mientras revisaba los contratos de un desarrollo millonario en el corazón de Madrid. Su asistente entró sin previo aviso, interrumpiendo el flujo de sus pensamientos. Señor Duarte, su madre está en la línea. Insiste en que es urgente. Francesco suspiró, irritado por el tono insistente. Al tomar el auricular, la voz inconfundible de su madre, doña Isabel, lo abordó directamente. Hijo, dime que no es cierto. ¿Realmente invitaste a Ana Fernández a tu boda? El silencio llenó la línea por unos segundos. Francesco giró la vista hacia la ventana que daba a la vibrante avenida. Finalmente, respondió con una frialdad calculada. Sí, la invité. Es un gesto de cortesía, mamá. Nada más. Pero doña Isabel no era fácil de engañar. Francisco, a ti no te mueven los gestos de cortesía. Tú y esa chica tuvieron algo especial. Sabes que traerla a este evento es buscar problemas. Francesco apretó el puente de su nariz, una reacción habitual cuando su madre lograba ponerlo contra las cuerdas. Mamá, es mi boda. Invitaré a quien quiera. Al colgar, el rostro de Ana apareció fugazmente en su memoria. Sus años en la universidad, los sueños compartidos bajo cielos nocturnos, y la despedida amarga cuando él decidió marcharse al extranjero. Francesco abrió su laptop impulsivamente y buscó el perfil de Ana en redes sociales. Las imágenes que encontró lo desarmaron. Ana, rodeada de niños en un aula modesta, sonriendo con una autenticidad que parecía ajena al mundo pulido en el que él ahora vivía. El interfono sonó. Valeria, su prometida, había llegado. Valeria entró en la oficina con su habitual aire de autoridad. Su perfume caro impregnó la sala antes de que siquiera hablara. ¿Confirmaste la lista de invitados?, preguntó con una sonrisa controlada. Francisco, sin apartar la vista de los documentos frente a él, respondió, sí, incluye a alguien más. Ana Fernández. El gesto de Valeria apenas cambió, pero su tono adquirió un filo peligroso. ¿Tu exnovia? ¿La profesora? Francisco asintió. Valeria sonrió de manera calculadora y le ajustó la corbata. Qué interesante, dijo suavemente. Será encantador verla. Seguro que le fascinará lo que hemos logrado. A pesar de su tono ligero, Francisco sintió un nudo en el estómago. La sombra del pasado había vuelto para desafiar un presente cuidadosamente construido. La noche en Madrid vibraba con el murmullo de cenas elegantes y conversaciones bajo las luces tenues de los faroles. Francisco y Valeria estaban en un restaurante exclusivo del barrio de Salamanca, rodeados de la élite capitalina. Ella hablaba con entusiasmo mientras repasaba los detalles de la boda, señalando con una pluma estilográfica la distribución de las mesas en un esquema que parecía más un tablero de ajedrez que un banquete. Mis primas, las de París, insisten en estar cerca del gobernador, dijo, marcando nombres con precisión quirúrgica. Y tú has insistido en sentar a tu querida Ana con los directores de banca. Una elección interesante. Francesco apenas levantó la vista de su copa de vino. Los acordes de un cuarteto de cuerdas flotaban en el aire,
pero no lograban calmar la tensión que había en sus hombros. Sabía que Valeria tenía un talento especial para clavar sus palabras con la delicadeza de un cirujano. Es solo una mesa, Valeria. No es el centro del universo. Claro que no, replicó ella, dejando la pluma sobre el mantel. Pero la gente hablará. Ya sabes cómo son. ¿Qué hace una maestra en una boda como esta? No queremos distracciones, cariño. Todo debe ser perfecto. Él sonrió brevemente, pero sus ojos permanecieron fríos. Sabía que perfecto para Valeria significaba controlado. El problema era que Ana nunca había sido alguien que encajara en un molde. Ni cuando eran jóvenes ni ahora. Francesco desbloqueó su móvil bajo la mesa, buscando distraerse. La última foto que Ana había subido mostraba a 3 niños, uno con gafas, los otros gemelos, presentando un proyecto de ciencias en una clase. Orgullosa de mis pequeños genios, decía el pie de foto. ¿Qué tanto miras? Preguntó Valeria, inclinándose hacia él, su tono dulce pero afilado. Trabajo, mintió, apartando el móvil. Valeria lo observó durante un instante que pareció eterno. Finalmente, su sonrisa se reconfiguró como si nada hubiera pasado. Tienes razón, amor. No importa dónde se siente. De todas formas, será interesante verla. Las palabras colgaban en el aire como un veneno latente. Francesco volvió a concentrarse en su copa, deseando estar en cualquier otro lugar. No lo admitiría en voz alta, pero sentía una punzada de incertidumbre. ¿Por qué la había invitado? ¿Por cortesía? ¿O por algo que aún no quería reconocer? La tarde siguiente, Ana sostenía la invitación en sus manos mientras caminaba por las calles del barrio donde vivía. El sobredorado parecía fuera de lugar en su bolso gastado. La elegancia de las letras relucía bajo la luz del sol, pero para ella tenía el peso de un desafío. Había pasado más de una década desde que había visto a Francisco, y en ese tiempo había enterrado muchos recuerdos, o al menos lo había intentado. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó Clara, su vecina y amiga, mientras servía café en la mesa de la cocina. Ana dejó el sobre la mesa con cuidado. No lo sé. Es raro, ¿no crees? Después de tantos años, de repente recibo esto. Clara tomó un sorbo de su café y la miró con curiosidad. ¿Y no te intriga? Verlo, quiero decir. ¿Saber en qué se ha convertido? Ana se encogió de hombros, intentando parecer indiferente. Francisco ya no es el mismo. No tiene nada que ver con mi vida. Él está en su mundo, yo en el mío. Pero Clara no se dejó engañar. Había algo en los ojos de Ana, una chispa de duda, quizás de añoranza. Escucha, no puedes negar que fuiste importante para él y él para ti. Tal vez es una oportunidad de cerrar un capítulo. Ana rió, aunque sin mucha convicción. Cerrar un capítulo. Suena tan poético. Pero, ¿y si lo que encuentro solo lo complica todo? Clara sonrió y le apretó la mano con calidez. A veces necesitamos esas complicaciones, Ana, para entender lo que realmente queremos. La hacienda San Lorenzo, donde se celebraría la boda, era un sueño arquitectónico en medio del campo. Una mezcla de historia y lujo que deslumbraba a cualquiera que la visitara.
Valeria caminaba entre los preparativos, dando instrucciones a un equipo de planificadores que parecía temerle más que respetarla. «Quiero más luces colgantes en el patio», ordenó, señalando los arcos de piedra. «Y asegúrense de que las flores en la entrada principal sean solo orquídeas blancas. Nada de improvisaciones». Mientras Valeria supervisaba, Francisco recorría la finca con su madre. Doña Isabel, siempre elegante y perspicaz, notó la tensión en su hijo. «¿Por qué le invitaste?», preguntó, sin rodeos. Él se detuvo junto a una fuente, mirando el agua cristalina que caía en cascada. «No lo sé», admitió finalmente. «Tal vez porque quería recordar algo. Algo que he olvidado». Su madre lo observó con la misma mirada que usaba cuando quería leerle la mente. Finalmente, asintió, aunque su expresión reflejaba preocupación. «Francisco, lo único que te diré es esto: hay personas que pueden recordarnos quiénes somos. Pero también hay personas que nos hacen cuestionar todo lo que hemos construido. Tú decides cuál es Ana». Él no respondió. En su interior, las palabras resonaban como una advertencia. Esa noche, mientras revisaba correos en su despacho, Francisco encontró una notificación que confirmaba la asistencia de Ana. El mensaje era simple, casi impersonal, pero sus manos se detuvieron al leerlo. Imaginó su llegada, su mirada serena, su manera de caminar que siempre había tenido algo de poesía. Y por un instante, el Francisco joven, aquel que soñaba con cambiar el mundo junto a ella, lo miró desde el fondo de su memoria. Del otro lado de la finca, Valeria revisaba las listas de invitados en su iPad mientras planeaba en silencio cómo asegurarse de que Ana recordara que no pertenecía allí. Porque en este mundo, pensaba Valeria, solo hay lugar para los fuertes, y las emociones son una debilidad que no puedo permitirme. Francesco apagó el ordenador. La noche era densa, y el eco de promesas olvidadas parecía flotar en el aire. El día de la boda llegó con un sol brillante que inundaba la hacienda San Lorenzo de luz dorada. Los jardines, meticulosamente decorados, parecían una postal perfecta. Camareros con guantes blancos recorrían las terrazas, las mesas estaban adornadas con arreglos florales que parecían obras de arte, y un cuarteto de cuerdas afinaba sus instrumentos bajo los arcos de piedra. Ana llegó en un taxi modesto que se detuvo junto a una fila de autos de lujo. Se bajó, ajustando discretamente el vestido que Clara le había ayudado a elegir. Era sencillo, pero el corte resaltaba su elegancia natural. En su cuello, un colgante de plata, un regalo de su madre, brillaba con una luz tenue. Al entrar, no pudo evitar sentir las miradas de los demás invitados. Algunos curiosos, otros evaluadores, y unos pocos, como los de Valeria, cargados de intención. La novia la saludó con una sonrisa que apenas ocultaba su desdén. «Ana, qué sorpresa tan encantadora verte aquí. Espero que encuentres todo a tu gusto. Hemos trabajado mucho para que todo sea perfecto». «Gracias, Valeria». «Todo luce impresionante», respondió Ana, sin perder la compostura. Valeria observó el vestido de Ana, buscando algo que criticar, pero la serenidad de su invitada desarmó cualquier comentario sarcástico que tenía preparado. En lugar de eso, sonrió con un aire calculado y la dirigió hacia la mesa 8, rodeada de empresarios y algunos miembros de la familia extendida.
Francisco observó todo desde la distancia. Su madre, sentada a su lado en la mesa principal, le dio un leve codazo. «Es valiente», comentó Isabel, refiriéndose a Ana. «Llegar aquí, sabiendo que no encaja en este mundo, requiere más fuerza de la que crees». Él asintió, pero no dijo nada. Sus ojos seguían a Ana mientras se movía entre los invitados, saludando con una calma que parecía desconcertar a quienes intentaban intimidarla. Su porte contrastaba con las risas nerviosas y las miradas fugaces que los demás compartían. Había algo en ella que no se podía ignorar, algo que incluso Valeria, con toda su estrategia, no podía controlar. Durante la cena, los diálogos en la mesa 8 giraban en torno a negocios, inversiones y viajes exóticos. Isabel, una de las primas de Valeria, intentó desviar la conversación hacia Ana. «¿Entonces, eres profesora?», preguntó, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Ana asintió, dejando su copa de agua sobre la mesa. «Sí, enseño a niños de primaria. Es un trabajo que me llena mucho». «Debe ser difícil, ¿no?». Con recursos limitados y tantas responsabilidades, continuó Isabel, buscando una reacción. «Lo es, pero también gratificante. Cuando ves a un niño entender algo por primera vez, como resolver una ecuación o leer una historia, todo el esfuerzo vale la pena». La respuesta de Ana fue directa, pero no desafiante. Su tono estaba lleno de una confianza tranquila que desconcertó a Isabel. A su lado, Diego, un primo lejano de Francisco, pareció genuinamente interesado. «Eso suena increíble. Siempre he pensado que los profesores son los verdaderos héroes, aunque no se les reconozca como deberían». Ana sonrió, agradecida por el comentario. Pero antes de que pudiera responder, Valeria interrumpió desde la mesa principal. «Diego, te necesitamos aquí para el brindis». Su tono era dulce, pero no admitía réplica. Diego se levantó con una sonrisa de disculpa hacia Ana antes de dirigirse al centro del salón, donde Valeria lo esperaba con la copa alzada. Mientras ella pronunciaba un discurso impecable sobre el amor y la perseverancia, Francisco notó cómo Ana se deslizaba discretamente hacia uno de los jardines laterales. El aire fresco de la noche acariciaba las bugambilias que trepaban por las paredes de la hacienda. Ana se sentó en un banco de piedra, alejándose del bullicio de la fiesta. Necesitaba un respiro. Los comentarios y las miradas la habían desgastado más de lo que estaba dispuesta a admitir. «¿Todo bien?». La voz de Isabel, la madre de Francisco, rompió el silencio. Ana levantó la vista, sorprendida. Isabel se acercó con una calma que contrastaba con la energía de la fiesta. «Lo siento si me he apartado un poco», dijo Ana, apretando los bordes de su vestido. «No tienes por qué disculparte». Isabel se sentó a su lado. «Esta familia puede ser intensa. Pero hay algo en ti que me recuerda a quien solía ser mi hijo». Ana no supo cómo responder. La sinceridad en los ojos de Isabel era desarmante. «Francisco solía hablarme de ti». Isabel continuó, sin mirarla directamente. «En aquellos días, cuando los dos soñaban con cambiar el mundo. Él quería construir escuelas, ¿no?». Ana asintió, su mirada perdida en las flores que colgaban sobre ellas. «Las palabras de un joven lleno de esperanza», susurró Isabel. «Pero la vida». «Bueno,
ya ves lo que hace con nosotros. Ana sintió el peso de la conversación, pero antes de que pudiera responder, Francisco apareció en la esquina del jardín. Su madre se levantó con una elegancia que parecía natural en ella. Los dejó solos. Le dio una palmada en el brazo a su hijo antes de regresar a la fiesta. Francesco se acercó despacio, con las manos en los bolsillos. ¿Te molesta si me siento?, preguntó. Ana negó con la cabeza, aunque su corazón latía con fuerza. Valiente de tu parte venir aquí, comentó él después de unos segundos de silencio. Fuiste tú quien me invitó, replicó ella, con una sonrisa leve. Francesco no pudo evitar sonreír. Por un instante, todo se sintió como antes, como si los años no hubieran pasado. Pero el sonido de las risas en el salón cercano los devolvió a la realidad. No sé por qué lo hice, admitió finalmente. Su mirada estaba fija en un punto indeterminado del jardín. Quizá necesitaba recordar algo, o a alguien. Ana lo observó, tratando de leer entre líneas, pero Francisco cambió de tema rápidamente, preguntando por su trabajo, sus alumnos, cualquier cosa que no lo obligara a enfrentar el motivo real de su invitación. Cuando Ana regresó al salón, Valeria la esperaba cerca de la entrada. Su expresión era imposible de descifrar. Espero que hayas disfrutado de la velada. Sus palabras eran amables, pero su tono estaba cargado de algo más. Lo he hecho. Gracias por invitarme. Valeria sonrió, pero sus ojos estaban llenos de advertencia. Entonces, ¿nos vemos mañana en el brunch?, preguntó. Ana sostuvo la mirada de Valeria, tranquila pero firme. No creo. Los domingos son para mi familia. Y con eso, Ana se despidió, dejando a Valeria en la entrada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El sol comenzaba a salir cuando Ana llegó a su modesto apartamento, su vestido todavía impregnado del olor a rosas y vino caro. Cerró la puerta tras de sí, apoyándose contra ella mientras soltaba un largo suspiro. Había enfrentado las miradas, los comentarios, y a Valeria con una dignidad que no sabía que tenía, pero en el silencio de su hogar, sintió el peso de todo. En la mesita del salón, junto a los libros que usaba para preparar sus clases, colocó el pequeño programa de la boda que había guardado como un recordatorio. Tal vez de lo lejos que estaba aquel mundo del suyo. Tal vez de lo mucho que había cambiado Francisco. O tal vez de lo que nunca había cambiado en ella. En la hacienda San Lorenzo, Valeria y Francisco desayunaban en la terraza. El ambiente era tenso. Ella hojeaba un libro de diseño floral mientras él miraba distraído el jardín. Finalmente, Valeria dejó el libro sobre la mesa con un ruido seco. ¿Por qué invitaste a esa mujer?, preguntó, su tono calculado, pero cargado de veneno. Francesco, acostumbrado a los ataques sutiles de Valeria, tomó un sorbo de su café antes de responder. Es solo una vieja amiga. No entiendo por qué te afecta tanto. Valeria soltó una risa breve, fría. Amiga. Vamos, Francisco. Las miradas que le diste anoche no eran las de un amigo. ¿Qué buscas? ¿Un drama romántico a lo barato? Porque si es así, estás jugando mal tus cartas. Francesco dejó la taza con cuidado sobre el platillo. No quería discutir, pero la manera en que Valeria manipulaba cada situación comenzaba a desgastarlo.
No estoy buscando nada. La invité porque quise. Punto. Valeria entrecerró los ojos, estudiándolo. Sabía que no estaba diciendo toda la verdad, pero decidió no presionarlo, aún. Ella tenía sus propias armas y las usaría en el momento adecuado. Mientras tanto, en el colegio donde trabajaba Ana, la rutina seguía como cualquier lunes. Sus alumnos estaban emocionados, especialmente los gemelos Mateo y Marcos, que no dejaban de hablar de la obra de teatro que estaban preparando. Sin embargo, Ana tenía la mente en otra parte. Francisco seguía apareciendo en sus pensamientos, no como el hombre que había visto en la boda, sino como el joven lleno de sueños con el que había compartido tantas noches estrelladas. ¿Maestra? La voz de Lucía, la más pequeña de su clase, la sacó de su ensimismamiento. Dime, Lucía. ¿Por qué sonríes así? Preguntó la niña, mirándola con curiosidad. Ana se dio cuenta de que, sin querer, había estado sonriendo al recordar algo de su pasado. Negó con la cabeza y acarició el cabello de la niña. Por nada, cariño. Ahora vuelve a tu asiento. Pero no era por nada. Era por todo. Esa misma tarde, mientras Ana corregía exámenes, su hermana Clara llegó con un vestido colgado del brazo y una sonrisa traviesa. Esto es para ti, anunció, dejando el vestido sobre el respaldo de una silla. ¿Otro vestido? Preguntó Ana, levantando una ceja. No es solo otro vestido. Es para el brunch al que deberías haber ido. Aunque tú dijiste que no irías. Clara la miró fijamente, como desafiándola. Ana se levantó de su escritorio, cruzando los brazos. Ya te dije, Clara, no tengo nada que ver con ese mundo. Fue suficiente con la boda. ¿De verdad? Porque parecías encajar bastante bien. Más que algunos de los que estaban allí. Ana negó con la cabeza, pero no pudo evitar reírse un poco. Clara siempre sabía cómo hacerla reconsiderar las cosas. No voy a ese brunch. Fin de la discusión. Clara suspiró, frustrada. Bien, pero no puedes seguir huyendo de estas cosas para siempre. Ana no respondió. Sabía que Clara tenía razón, pero enfrentarse a Valeria y a todo lo que representaba Francisco ahora requería una fuerza que no estaba segura de tener. En el penthouse de Francisco, la conversación que había evitado durante días finalmente sucedió. Doña Isabel entró en su oficina sin previo aviso, sosteniendo una carpeta en sus manos. ¿Puedo?, preguntó, aunque ya estaba sentándose frente a él. Francisco asintió, cansado. ¿Qué necesitas, mamá? Isabel dejó la carpeta sobre el escritorio y lo miró directamente. Voy a ser franca. Ana no fue a esa boda para impresionarte. Tampoco para buscar algo. Ella fue porque tú lo obligaste a enfrentarse a un pasado que claramente no ha cerrado. Francesco se inclinó hacia atrás en su silla, cerrando los ojos por un momento. ¿Qué intentas decirme? Que no eres el mismo chico que ella conoció y que tampoco eres el hombre que tú crees ser. Has construido este imperio de cristal, pero, ¿para qué? ¿Para quién? Francesco no respondió. No podía. Tal vez deberías preguntarte por qué Ana sigue en tu mente. No es por nostalgia. Es porque ella representa algo que perdiste en el camino.
Las palabras de su madre se quedaron flotando en la habitación mucho después de que se fuera. Francesco tomó la carpeta y la abrió. Dentro había viejas fotos de su juventud, de sus proyectos en la universidad, de Ana riendo bajo un árbol. Cerró la carpeta rápidamente, como si quemara. Esa noche, mientras el viento frío de Madrid golpeaba contra las ventanas de su apartamento, Ana recibió un mensaje en su móvil. Era de un número desconocido, pero el texto era breve. Ana, necesito verte. Por favor. F. Su corazón se detuvo un instante. Miró el mensaje una y otra vez, dudando en responder. Finalmente, apagó el móvil y lo dejó sobre la mesa. No estaba lista. O tal vez nunca lo estaría. La Plaza Mayor de Madrid vibraba con el bullicio de turistas, el tintineo de copas en las terrazas y el eco de risas que se mezclaban con las notas de un músico callejero tocando un violín. Ana había acordado encontrarse con Francisco allí, bajo el pretexto de un lugar neutral, lejos de la elegancia imponente de sus espacios habituales. Aún así, su corazón latía con fuerza mientras esperaba, sus dedos jugando con el borde de su bolso. Francesco llegó vestido de manera sencilla, sin las impecables chaquetas que solía usar, como si intentara acercarse a su versión más terrenal. Sin embargo, su presencia seguía llamando la atención de quienes pasaban, una mezcla de carisma natural y la sombra de quien siempre parece tener el control. Gracias por venir, dijo al verla, con un tono genuino que desarmó de inmediato cualquier reticencia que Ana intentaba mantener. No estaba segura de hacerlo, respondió ella, con una honestidad que lo dejó pensativo. Ambos caminaron hacia una mesa en una esquina discreta de la plaza, donde el ruido del lugar actuaba como un escudo. El camarero les sirvió café, pero ninguno hizo el intento de beberlo de inmediato. Ana lo miró, esperando a que rompiera el silencio. No he podido dejar de pensar en ti desde la boda, confesó finalmente Francisco, sus palabras directas pero cargadas de una vulnerabilidad que no solía mostrar. Ana bajó la mirada, incómoda. Francisco, somos dos personas que ya no se conocen. Lo que sea que recuerdes de mí, eso quedó en otro tiempo. Él negó con la cabeza. Eso no es cierto. Tú sigues siendo la misma, Ana. La misma que quería cambiar el mundo. Yo no sé en qué me he convertido. La confesión de Francisco la tomó por sorpresa. No era el hombre seguro que había imaginado enfrentarse. Su voz estaba teñida de arrepentimiento, como si cargara con un peso que lo estaba hundiendo. No entiendo qué buscas de mí, dijo ella al fin, su tono más suave. Respuestas, dijo él, casi en un susurro. Y quizás, una oportunidad de entender qué fue lo que perdí cuando te dejé. Valeria estaba en su apartamento, el teléfono en la mano y la pantalla mostrando una foto reciente de Francisco con Ana en la boda. Sus dedos se tensaron al verla. Había pedido a un fotógrafo que tomara imágenes de los momentos clave y ésta no había pasado desapercibida. La expresión de Francisco en la foto decía más de lo que él admitiría jamás. Marcó un número rápidamente, su voz seca cuando la llamada fue respondida. Quiero saber dónde está Francisco ahora. Hazlo rápido. La respuesta del otro lado fue breve, pero suficiente. Valeria cerró los ojos por un momento antes de ordenar con precisión. Síguelo. No quiero sorpresas.
Sabía que Francisco había cambiado desde la boda. No era algo que dijera abiertamente, pero lo percibía en los pequeños gestos, su distancia, sus silencios más largos. Valeria no iba a permitir que alguien como Ana se interpusiera. No después de todo lo que había construido a su lado. De vuelta en la plaza, la conversación entre Francisco y Ana había tomado un rumbo más personal. Él le hablaba de los días en que creía en proyectos que trascendieran la arquitectura y las torres de cristal. Ana, en cambio, relataba cómo había aprendido a encontrar pequeñas victorias en su mundo lleno de limitaciones. Mis alumnos son lo único que me recuerda que no todo está perdido, dijo ella, su mirada fija en la taza frente a ella. Ellos creen en cosas que los adultos dejamos de creer. ¿Y tú? Preguntó Francisco. ¿En qué crees ahora? Ana lo miró directamente por primera vez en mucho rato. En sobrevivir. Es suficiente. El dolor que sintió Francisco al escuchar esas palabras era inesperado. La Ana que él recordaba no hablaba de sobrevivir, sino de vivir con pasión, con propósito. Quería decir algo, pero no encontró las palabras. Mientras tanto, Valeria recibía un informe detallado de la reunión en la plaza. El tono impasible del hombre al otro lado de la línea contrastaba con la furia que ella trataba de mantener bajo control. Perfecto, dijo finalmente, su voz helada. Déjalos. Ya me encargaré yo. Valeria sabía jugar el juego. Y si Francisco quería nostalgia, ella le mostraría lo frágil que era el castillo de recuerdos que estaba construyendo. Cuando la conversación en la plaza llegó a su fin, Francisco acompañó a Ana hasta un taxi. Antes de que se fuera, la detuvo con una mano ligera sobre su brazo. Ana, no sé cómo, pero quiero arreglar esto. Arreglar lo que rompí. Ella lo miró, su expresión calmada pero cansada. Francisco, no puedes arreglar algo que no entiendes. Y tú y yo somos dos mundos diferentes ahora. Sin más, entró al taxi y cerró la puerta. Francesco se quedó allí, observando cómo el auto desaparecía entre el tráfico. Había algo en sus palabras que lo dejaba inquieto, como si ella entendiera algo que él aún no había descubierto. Esa noche, mientras Francisco regresaba a su apartamento, encontró a Valeria esperándolo. Estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Tuviste un buen día?, preguntó, su tono casual pero cargado de intención. Francesco no respondió de inmediato. Dejó sus cosas a un lado y se sirvió una copa para él. Finalmente, se volvió hacia ella. Sí. Lo tuve. Valeria lo estudió por un momento antes de levantarse y caminar hacia él. Colocó una mano en su pecho, una muestra de afecto que no tenía nada de genuina. Espero que no te estés distrayendo demasiado, amor. Tenemos mucho por delante. Francesco sostuvo su mirada, sintiendo el filo oculto en sus palabras. Sabía que Valeria estaba al tanto, pero no le daría el placer de confrontarlo todavía. En cambio, le sonrió de manera casi desafiante. No te preocupes. Estoy enfocado. Valeria mantuvo la sonrisa, pero mientras se alejaba, su mente ya planeaba el siguiente movimiento. En su mundo, no había lugar para segundas oportunidades ni para sentimientos sin resolver. La mañana amaneció con un cielo plomizo,
como si incluso el clima supiera que algo importante estaba por suceder. Francesco se encontraba en su oficina, rodeado de los planos de un nuevo proyecto, pero su mente estaba muy lejos de allí. Desde su encuentro con Ana en la plaza, cada decisión que había tomado parecía estar teñida de una duda que antes no existía. Ella había removido algo en el que ni siquiera Valeria, con su control milimétrico, podía prever. El sonido de la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su madre, como siempre entrando sin anunciarse. Llevaba una expresión que mezclaba ternura y severidad, una combinación que Francisco conocía demasiado bien. ¿Cuánto tiempo más vas a fingir que todo está bien?, preguntó Isabel, dejando su bolso sobre el escritorio. Francisco suspiró. Mamá, no estoy fingiendo nada. Solo estoy intentando avanzar. ¿Avanzar?, replicó ella, cruzándose de brazos. Lo único que estás haciendo es caminar en círculos. No necesitas ser un genio para ver que esto no funciona. Él no respondió. Sabía que su madre se refería a su relación con Valeria, a la distancia que había crecido entre ellos en los últimos meses. Pero admitirlo en voz alta significaría aceptar algo que no estaba listo para confrontar. Escucha, hijo, continuó Isabel, suavizando su tono. Valeria es una mujer brillante, pero no creo que esté contigo por las razones correctas. Y tú tampoco estás con ella porque la amas. Francesco bajó la mirada hacia los planos sobre su escritorio, tratando de evitar los ojos de su madre. Pero Isabel no se detuvo. Ana fue honesta contigo, ¿no?, preguntó. Es más de lo que puedo decir de Valeria. El silencio que siguió fue largo, pero lleno de significado. En el otro lado de la ciudad, Ana estaba en el colegio, dando su clase sobre las estaciones del año. Mientras hablaba, Mateo, uno de los gemelos, levantó la mano. Señorita Ana, ¿usted tiene sueños? La pregunta la tomó desprevenida. Los otros niños dejaron de escribir y la miraron, esperando su respuesta. Ana sonrió con algo de nostalgia. Claro que tengo sueños, Mateo. Pero a veces cambian con el tiempo. El niño pareció satisfecho con la respuesta, pero Ana no pudo evitar pensar en las palabras que acababa de decir. Sus sueños, los de construir un futuro diferente, no eran los mismos que había tenido en su juventud, pero eso no significaba que fueran menos importantes. Esa misma tarde, Valeria estaba en una reunión con su planificador personal en su lujoso ático. Mientras revisaba las listas de invitados para un próximo evento, recibió un mensaje que la hizo detenerse. Era de su informante y venía acompañado de una foto, Francisco entrando al colegio donde trabajaba Ana. Valeria apretó el móvil en su mano, su mente trabajando a toda velocidad. Había esperado que Francisco se distrajera, pero no hasta este punto. Decidió actuar rápido. No iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo alguien como Ana alteraba el equilibrio perfecto que había creado. Cancela todo por hoy, le dijo al planificador. Tengo algo más urgente que atender. Francesco estaba sentado en un banco del patio del colegio, observando cómo los niños jugaban mientras Ana lo miraba con los brazos cruzados. Había algo casi irreal en la escena. Él, con su traje perfectamente cortado, en un lugar tan lejos del mundo que normalmente habitaba. ¿Qué estás haciendo aquí, Francisco?, preguntó finalmente,
con tono serio. Quería verte, respondió él, sin rodeos. Y quería entender por qué tú, no sales de mi cabeza. Ana suspiró, mirando a los niños correr tras una pelota. Tal vez porque estás buscando algo que no puedes tener. Tal vez, admitió Francisco. Pero creo que también estoy buscando algo que dejé atrás. Algo que tú me recuerdas. Ana lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de empatía y tristeza. No soy la respuesta a tus preguntas, Francisco. Ese es un viaje que tienes que hacer solo. Antes de que pudiera responder, un coche negro llegó al colegio, llamando la atención de todos. Valeria salió, impecable como siempre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Caminó hacia ellos con la confianza de alguien que nunca teme ser cuestionada. Francisco, qué sorpresa encontrarte aquí, dijo, su voz como seda envenenada. Luego miró a Ana, evaluándola con rapidez. Ana, ¿verdad? Qué curioso verte de nuevo. Ana no respondió. Su mirada se movió entre Valeria y Francisco, entendiendo que la situación estaba a punto de volverse más complicada de lo que ya era. Valeria, ¿qué haces aquí?, preguntó Francisco, claramente irritado. Podría preguntarte lo mismo, respondió ella, su tono aún dulce, pero con un filo debajo. Aunque creo que ya tengo la respuesta. Ana, sintiendo que su presencia solo añadía combustible al fuego, dio un paso atrás. Será mejor que los deje. Francisco intentó detenerla, pero Valeria fue más rápida. Oh, no te preocupes. Solo vine a recordarle a Francisco que tenemos compromisos importantes que atender. No querríamos que olvidara sus prioridades, ¿verdad? Ana lo miró una última vez antes de regresar al edificio del colegio. Francisco la observó irse, su frustración evidente. Pero antes de que pudiera decir algo, Valeria se acercó a él, bajando la voz. ¿Sabes lo que estás haciendo, Francisco? Porque desde aquí parece que estás jugando a un juego muy peligroso. Él la miró, finalmente dejando caer la máscara de paciencia que había llevado todo este tiempo. Tal vez ya estoy cansado de tus juegos, Valeria. Esa noche, Francisco regresó a su apartamento, más decidido que nunca. Sabía que no podía seguir viviendo atrapado en un mundo que no sentía como suyo. Se sentó en su escritorio, tomando un papel en blanco. No era una lista de tareas ni un contrato. Era una carta. Una carta que planeaba entregar personalmente. Del otro lado de la ciudad, Ana estaba sentada en su pequeño salón, revisando tareas mientras pensaba en el caos del día. Cuando su móvil vibró con un mensaje de Francisco, decidió no leerlo. No todavía. Necesitaba espacio para decidir si quería responder o simplemente dejarlo en el pasado, donde quizás siempre debió quedarse. La noche era tranquila en Madrid. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas de los edificios, como si intentaran competir con las estrellas que brillaban tímidamente sobre el cielo. Francesco estaba de pie frente al colegio donde trabajaba Ana. Era tarde, pero sabía que ella todavía estaría allí. Ana siempre dedicaba las últimas horas de su día a organizar materiales para sus alumnos. Llevaba la carta en la mano. No era larga, pero contenía todo lo que él no había sabido decir durante sus encuentros anteriores. Respiró hondo antes de cruzar la calle y entrar al pequeño edificio.
Las luces aún estaban encendidas en una de las aulas. A través de la ventana, la vio sentada en su escritorio, con la cabeza inclinada sobre un montón de papeles. Tocó suavemente la puerta, y Ana levantó la vista, sorprendida. Al verlo, frunció el ceño, pero no dijo nada. Él entró despacio, como si temiera romper algo con su sola presencia. No esperaba verte aquí, dijo ella finalmente, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Francesco asintió, sosteniendo la carta con fuerza. Sé que he invadido tu espacio muchas veces ya, pero esto es diferente. Quiero que leas esto. Le extendió el papel, y Ana lo tomó con cierta cautela. Lo abrió despacio, sus ojos recorriendo las palabras escritas con una caligrafía cuidadosa. Francesco se mantuvo en silencio, observando cada cambio en su expresión. La carta decía: Asterisco Ana. Desde el día en que te vi en la boda, algo dentro de mí cambió. He pasado años construyendo un mundo que creí que era todo lo que necesitaba, pero tu presencia me hizo darme cuenta de lo vacío que realmente estaba. No estoy aquí para pedirte nada, ni para intentar recuperar algo que dejé ir hace mucho tiempo. Estoy aquí porque tú me has recordado lo que realmente importa. Quiero que sepas que no importa dónde estés ni lo que elijas hacer, siempre tendrás mi respeto y mi admiración. Y aunque mis decisiones me hayan llevado por un camino que a veces me pesa, estoy decidido a encontrar una manera de honrar lo que alguna vez compartimos, incluso si eso significa simplemente aprender de tus valores. Gracias por ser quien eres, por tu fuerza, y por recordarme que la vida no se mide en torres altas ni en cuentas bancarias, sino en las conexiones que hacemos y los sueños que inspiramos en otros. Francisco. Asterisco. Cuando terminó de leer, Ana dejó la carta sobre el escritorio, sus manos temblando ligeramente. Lo miró con una mezcla de emociones que él no pudo descifrar del todo. ¿Qué esperas que haga con esto?, preguntó, su voz baja pero firme. Francisco negó con la cabeza. Nada. Solo quería que lo supieras. Y quería decirte que, voy a empezar de nuevo. Por mí, no por nadie más. Ana lo estudió por un largo momento, buscando algo en su rostro. Finalmente, asintió, como si aceptara su sinceridad. Pero aún quedaba una distancia que no podía ignorar. Eso es algo que solo tú puedes hacer, Francisco. No depende de mí, ni de nadie más. Él sonrió levemente, reconociendo la verdad en sus palabras. Retrocedió un paso, señalando hacia la puerta. No quiero quitarte más tiempo. Solo quería dejar esto contigo. Ana no lo detuvo mientras se iba, pero cuando escuchó el sonido de la puerta cerrarse detrás de él, sintió una mezcla de alivio y nostalgia. Tomó la carta nuevamente, leyéndola una vez más antes de guardarla en su bolso. Un mes después, la escuela primaria recibió una inesperada donación para construir un nuevo laboratorio de ciencias y renovar las instalaciones. Nadie sabía exactamente de dónde venían los fondos, pero Ana sospechaba. Nunca preguntó, ni Francisco volvió a mencionarlo, pero ambos entendían que esa era su forma de reconciliarse con lo que habían perdido. Valeria, por su parte, había desaparecido de la vida de Francisco tras una discusión final que selló el fin de su relación. No fue dramático, pero sí definitivo. Ambos entendieron que nunca habían sido un verdadero equipo,
solo socios en una fachada que ya no tenía sentido mantener. Francisco, por primera vez en años, decidió tomarse un tiempo para él mismo. Viajó a pueblos pequeños, visitó proyectos comunitarios y recordó lo que era construir algo con propósito, no por ambición. En cada lugar al que iba, llevaba consigo un cuaderno donde anotaba ideas, algunas de las cuales terminaron siendo cartas que nunca envió. En una tranquila mañana de primavera, Francisco caminaba por un mercado callejero en un pequeño pueblo fuera de Madrid. Entre los puestos de frutas y flores, la vio. Ana estaba allí, comprando tomates mientras hablaba con una anciana que parecía ser una vendedora habitual. Francesco se detuvo, observándola por un momento. Podría haber seguido caminando, podría haber ignorado el impulso de acercarse, pero no lo hizo. Ana lo notó antes de que llegara a ella, y su expresión pasó del desconcierto a una ligera sonrisa. «¿Qué haces aquí?», preguntó, acomodando la bolsa que llevaba. «Buscando tomates perfectos», bromeó él, señalando los suyos. Ambos rieron suavemente, un sonido que no parecía forzado ni incómodo. Por primera vez en mucho tiempo, no había pretensiones, solo dos personas compartiendo un momento que no requería nada más. Y mientras el bullicio del mercado continuaba a su alrededor, Ana y Francisco, por primera vez en años, encontraron algo parecido a la paz. Cuidaros los unos a los otros. Gracias por vernos, suscríbete.